De regreso al origen para el 10º Congreso Iberoamericano del ITART, es un placer presentarles en este conversatorio llamado Productos de la Cocina Indígena a 4 grandes de la industria. A David Alberto Ruiz Koch desde la ciudad de Pasto, a Jorge Méndez desde Montería, a Jorge Restrepo que nos visita desde Medellín y al moderador Jainer Grisales desde Buga. Gracias a todos por estar acá con nosotros y a Codres y a todos los patrocinadores por habernos invitado. Cada que hago esto pues me da un poquitico como de pánico escénico, pero bueno. He sido enamorado de la cocina colombiana y he sido como promotor, llamémoslo así, o defensor también de nuestras técnicas y de nuestra cocina tradicional, especialmente de nuestra cocina en el Pacífico colombiano y con comunidades indígenas. Siendo cocinero ya desde hace mucho rato, yo veía a todos estos jóvenes que estaban haciendo, que iban a Europa, venían con unas nuevas técnicas y que llegaban y de pronto por descrestar llegaban y se iban y decían, vamos a buscar la malanga, que es que yo vi que se puede hacer una vaina de estas. Entonces después llegaba el otro y decía, no, es que si usted está trabajando con la malanga, entonces yo voy a trabajar con la Zaragoza o bueno, con cualquier otra de las plantas. Y yo decía, bueno, es que se están rebuscando lo que ya está hecho, ¿cierto? O sea, están tratando pues como de hacer algo diferente con una cosa que ya está inventada, que es la cocina que se hacía anteriormente. Y de pronto como cocinero tradicional criticaba esta parte, pero gracias a este proceso que se ha venido haciendo, estos jóvenes que han venido innovando han traído a la actualidad esos productos que hacían parte de nuestra cocina tradicional, pero que se han ido perdiendo en la memoria gastronómica de los pueblos. Y para mí eso es una vaina que hoy en día, entendiendo desde mi pensamiento de cocinero, es algo que hay que valorar, es volver a traer esos productos de nuestra cocina anterior, de nuestra cocina de nuestros antepasados, ¿sí?, a la cocina actual. Y voy a decir una contradicción, llamémoslo así, mucho se ha hablado de la cocina indígena y poco se ha hablado de la cocina indígena. Mucho se ha hablado porque cuando hemos escuchado sobre la cocina indígena, lo que hemos escuchado sencillamente ha sido como es sosa, es carente de sabor, es repetitiva, no tiene explosiones, bla, 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 bla. Eso es lo que nosotros escuchamos, lo hemos dicho, ¿sí?, pero de una forma discriminatoria, ¿sí? Mucho se ha hablado de eso, pero poco se ha hablado en realidad como de todas las propiedades y todas las bondades que ha tenido la cocina indígena. Y en esa parte yo me encuentro un documento, gracias pues también a la colaboración de Jorge, de un historiador, investigador, periodista antioqueño que se llama Jorge Enrique Melo, pues Jorge Orlando Melo. No voy a leer todo el texto, pero sí una parte del texto que me llama mucho la atención. Y aprovechando pues que tengo estos 3 personajes en compañía, pues como robarles un poquito de ese conocimiento de cada una de las regiones de nuestro país. Tenemos a David y tenemos a Jorge, que están en polos opuestos. El uno está en el sur, el otro está en la costa. Y pues hay unas preguntas que se les van a hacer directamente a ellos y después otra vez a Jorge como historiador y después ya pues si ustedes quieren más adelante las preguntas que tengan o los aportes las vamos a hacer al final. Dice, bueno, ya tengo los 47, entonces me toca leer de lejitos. La dieta de los indígenas parece inventada por un nutricionista con la ayuda de defensores de la equidad social y del medio ambiente. Al llegar los españoles al territorio que hoy es Colombia, los americanos llevaban una dieta casi sin azúcar, sin lácteos, sin fritos, ni gluten, y con un consumo mínimo de grasas y de carnes. Al no tener lácteos ni animales domesticados, podían producir muchos alimentos sin sembrar pastos que implicaran una gran deforestación y no habían generado la desigualdad que se estableció en la colonia. Unos pocos dueños de tierra y de los ganados que comían carne y una alimentación insuficiente para la mayoría de los indios confinados a sus resguardos y a los mestizos sin tierra, ¿cierto? Esa era la realidad antes de la conquista, ¿sí? Era una comida sana, era una nutrición consciente que se fue perdiendo cuando llegaron con todo este cuento del mestizaje. Listo. Nosotros tenemos sur de Colombia, nosotros tenemos norte. Habían pobladores indígenas en cada una, todavía existen. Y hay una pregunta que yo quiero hacer a David y a Jorge, y es la siguiente. Bueno, un placer estar acá en Cali, me encanta venir a esta ciudad. Gracias por acompañarnos.
Un pequeño paréntesis, hay muchas diferenciaciones en las formas de comer de los pueblos prehispánicos y en los pueblos que llegaron pues de Europa, particularmente en el caso de nosotros, los españoles. Entre esas la más marcada es la tendencia en la dieta española de consumir mucha proteína de origen animal, por esta introducción que tú nos compartiste ahorita, Jainer. Básicamente, dentro de esa pirámide alimenticia, ocupaba la proteína de origen animal un papel muy importante dentro de la dieta española. Cosa muy diferente a la dieta indígena. La proteína venía más de origen de los granos, el frijol y todos esos productos que se encontraban acá en el territorio. Esto hace mucho que la dieta indígena, considerada pues en estos cánones de nutrición actual, sea muy saludable. Nuestros productos, a diferencia pues de otras cosas que nos fueron llegando, contando sobre todo la proteína, las grasas y este tipo de cosas. Es una perfecta introducción para este tema. Era básicamente eso. Okay. Hay una situación en este momento y es que muchos de los restaurantes pues están evolucionando, llamémoslo así, hacia adentro, y lo hablaba con Terragosa. O sea, han hecho ese pare en el camino, ese stop en el camino, y han empezado a retomar alguno de esos ingredientes. La pregunta para David y para Jorge: ¿cómo ha sido el proceso de identificación, conservación, visualización de los alimentos de productos indígenas en cada una de sus regiones? Bueno, primero que todo, pues para los que no me conocen, mi nombre es David Alberto Ruiz Koch, yo soy chef de restaurante Sausalito. Extenderle pues un agradecimiento a Codres, a todos los patrocinadores, a las personas que están aquí y a mis colegas. Y pues bueno, ¿no? Hay diferentes cosas. Nariño viene de muchas, se puede decir, de muchas guerras. Primero, la primera guerra que tuvimos fue contra los incas, que pues los incas fueron los que ganaron y hicimos parte del imperio inca. Después de eso tuvimos la pelea con los españoles, ¿sí? Que ya vinieron a colonizarnos. Esa fue otra guerra muy fuerte que tuvimos enseguida de lo de los incas. Y después vinimos a tener una guerra con Bolívar. Nosotros no queríamos independizarnos porque nosotros vivíamos muy bien con la corona, teníamos absolutamente todo, ¿sí? Entonces después viene la guerra con Bolívar y pues bueno, eso en nuestra cultura y a lo largo del tiempo ha hecho pues que se hayan guardado muchas cosas pues a través desde los indígenas hasta donde estamos. Unas cosas de ellas podemos ver son las mandalas, donde se hacen diferentes tipos de figuras en el piso, y lo que se hace con eso es poner las semillas que estén en peligro en la mitad para que las demás productos los pueda resguardar, ¿no? Como algo espiritual. Por otro lado, en Nariño hay un banco de semillas ancestrales, ¿sí? Donde podemos ver diferentes tipos de maíces, diferentes tipos de frijoles, y es algo pues muy bonito. En Nariño tenemos un arraigo muy grande hacia nuestra cocina, o sea, en las casas todavía se ve que se cocina tradicional, de forma tradicional, las diferentes sopitas, y las madres cabeza de familia han sido las que han pasado de generación en generación todo ese conocimiento, ¿no? Tenemos sopitas como la chara, que es una sopita de cebada, la sopa de cojongo, el locro, que es una sopa milenaria que es a base de tubérculos andinos. Entonces, nos damos cuenta que al también mantener todas esas tradiciones gastronómicas dentro del territorio y cómo se usaban, sobre todo las técnicas, aunque muchas veces esas técnicas se hagan empíricamente, sí, que es re importante, pues porque de ahí nosotros podemos evaluar el sentido de la tradición de nuestras cocinas, pues ellos siguen de esa manera. En Nariño seguimos trabajando. Además, el mercado, la plaza de Mercado Potrerillo es una plaza que tiene que limita con la sierra, que es la parte de la cordillera de los Andes y el nudo de los Pastos. Tenemos la parte del Pacífico, que es todo Tumaco, esta parte de Tumaco, y tenemos la parte de la selva, que es límites con el Putumayo para el lado de la Laguna de la Cocha. Por el otro lado tenemos la frontera con el Ecuador, ¿sí? Y tenemos la frontera con el Cauca. Entonces imagínense toda esa cantidad de productos que existen alrededor de Nariño llegan a esa plaza de mercado. Sin antes decir que no solo los productos que podemos comer, vemos diferentes tipos de artesanías, diferentes tipos de tejidos, de hierbas aromáticas. Hay algo muy importante, y ahora que hablamos del producto
También hay unos productos indígenas que son los productos con los que se hace la medicina alternativa. Por ejemplo, hay muchos tipos de maderas con los cuales se trabaja toda la medicina espiritual ancestral. Entonces, nosotros a partir de ahí ya hemos empezado a darle uso a esas maderas para diferentes cosas como el ahumado. Pero hay algo muy importante, por ejemplo, el otro día ahumábamos con la ayahuasca, ¿sí? Que es un bejuco que si se pone en una técnica que se llama decocción, que es cocinar palos y cocinar hojas durante tiempo prolongado, se obtiene el DMT y ese DMT es el que hace el tipo de alucinación. Y por el otro lado le ponen las hojas del bejuco y lo que hacen esas hojas del bejuco pues es lo que se llama regañarnos, ¿no? Que es la parte del vómito y la parte de lo de atrás, ¿no? Bueno, pero David, ¿cómo hacen ustedes para identificar esos procesos? O sea, para identificar cuál es el ya hay tipo de grupos, cocina. hay grupos Listo. grupos específicos que se encargan de hacer ese tipo de cosas. Muchas veces por la parte pública, Sí. otras veces por la parte privada y en la mayoría de las veces público-privado. Bueno, dentro de las políticas de identificación, ¿cómo conservan esos productos, cómo conservan esas tradiciones y cómo hacen ustedes en el sur de Colombia, específicamente en Pasto, para poder transmitir ese conocimiento para que las personas tengan o se acerquen y no se pierdan la memoria histórica de los pueblos, o sea, los procesos, las técnicas, los productos en Nariño? Sí, yo creo que las madres cabeza de familia en Nariño juegan parte fundamental de eso. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que yo sé de la cocina ancestral y de los productos lo he aprendido en la universidad que le digo yo, que es la Plaza de Mercado Potrerillo, donde he ido con las personas y me he dado cuenta como de mano en mano, o no tanto puede ser generacional, sino también es que mi amiga montó un restaurante aquí, entonces venga, yo le voy a enseñar a cocinar esa sopita de cojongos, yo le voy a enseñar a cocinar la ñuta, ¿sí? Y todas esas preparaciones ancestrales o tradicionales, por lo general, siempre llevan esos productos ancestrales. Ok, esa misma pregunta entonces también para Jorge. Pero quiero preguntarle algo qué pena, Heiner. En esa cocina del sur de Colombia, en esa cocina de un territorio tan biodiverso como es Nariño, porque tiene diferentes pisos térmicos, de diferente producto incorporado dentro de la tradición culinaria de la región, ¿cómo tienen ustedes identificado en esa región el producto indígena? Porque es que hay que hacer una diferenciación con esos ingredientes que llegaron con los europeos, que a veces en esa... ¿Y cuáles son los propios? Exactamente, y en esa constante nuestra dieta diaria damos por hecho que muchos de estos productos que están acá, todos son nuestros. Si nosotros miramos, ayer estaba justamente hablando de esto, si nosotros miramos esto que hay acá, básicamente lo que hay acá vienen a ser como 3, 4 productos solamente que tengan el centro de origen en América. De resto, todos estos productos no llegaron con los españoles, llegaron de diferentes partes del planeta, porque los europeos no solamente tenían colonias acá en América, tenían colonias en África, tenían colonias en Asia, y ellos traían productos de un lado a otro. Entonces, básicamente ustedes, ¿qué productos tú en tu caso, David, en tu ejercicio profesional? Se han identificado que sean de Exactamente. la zona. ¿Cuáles tienes identificado que ustedes digan, yo siento el territorio, siento Nariño, lo que me compete a mí, lo que yo he trabajado, lo veo representado en estos ingredientes que yo sé que son centro de origen americano? Ya, primero que todo, los tubérculos andinos. Sí, tenemos, como lo decía Oscar ayer, más de 150 papas nativas y las mayorías de las papas nativas que él lleva son de Nariño. Entonces tenemos una cantidad increíble. Por el otro lado, tenemos los diferentes tipos de maíces que son muy diferentes a los maíces de la parte norte de Colombia. Sí, son totalmente diferentes y esos productos como la papa, digamos, y como el maíz, que son productos de nuestros ancestros, se han mantenido por ese tipo de replicar esas preparaciones. Bueno, tenemos otra cosa como el chontaduro, ahorita que estábamos hablando, la coca. Nariño pues es una potencia en todo lo que tiene que ver con la hoja de coca. Tenemos también cacao, no sé muy bien, tú me corregirás si el cacao, sé que es de origen selvático, ¿sí? No sé si muchas personas me han dicho que lo trajeron de África, que sí lo trajeron de África. No. El cacao sí es americano. Entonces es americano, tenemos la parte del cacao. ¿Qué otro tipo de productos podemos encontrar? Ustedes tienen un producto que es de los poquitos animales domesticados
Es el cuy. El cuy. Sobre todo para la zona de lo que es Colombia. Por ahí hay algunas teorías que dicen que en algún momento de pronto también nuestros pueblos indígenas, estamos hablando de Colombia, tuvieron de pronto venados en un asunto de confinamiento, de cautiverio, pero los que sí son muy importantes es el cuy. El cuy es un producto, es un alimento supremamente importante desde toda esa identidad de la cocina de Nariño, y que comparten y confluyen toda esa zona de Perú, Ecuador, Bolivia, porque es un producto supremamente importante. Son de esos animales que uno puede decir que fueron básicamente domesticados por los indígenas. Sí. Crecían al lado del fogón. Del fogón, exactamente. Y hay algo bien importante, que el cuy se volvió ancestral para nuestras comunidades indígenas. El cuy se volvió de tanto valor. ¿Por qué? Porque el cuy representaba la fertilidad en la mujer, ¿sí? Entonces, en muy poco tiempo tenían cuycitos, y eso para nuestros indígenas representaba ese sentimiento o ese acto de la fertilidad para ellos. Por otro lado, el cuy ha sido un alimento que resistió muchísimo hasta la Santa Inquisición. Todas esas cosas que nos quisieron hacer los españoles a nosotros, pues en Nariño se guardaban todo eso, ¿sí? Como nos lo van a quitar, entonces lo guardamos. Como nos lo van a quitar, entonces lo escondemos. Y así ha sido la forma de que de manera ancestral se han cultivado esas, ¿qué se puede decir? Bueno, se pueden mantener esas tradiciones dentro esta de la misma alimentación. pregunta entonces es también para Jorge. ¿Cuál es el proceso de identificación, conservación, visualización de los alimentos y de los productos indígenas arriba en la parte alta del país? Bueno, para todos, mi nombre es Jorge Méndez, muy agradecido con Acodres por la invitación, y bueno, también muy feliz de estar acá. Bueno, yo les cuento, yo soy de Córdoba, tengo pues restaurante allá, todo mi proceso, mi corto proceso investigativo lo he hecho pues en mi territorio, y allá he aprendido también acerca de todo este tema indígena, me ha apersonado, me gusta, y me he dirigido a esas zonas a investigar. Entonces allá podemos hablar que los zenú son el 17% de la población indígena del país. Se dividen en 3 departamentos, como lo es Sucre, Córdoba y parte de Antioquia. Ellos se encuentran allá. Tenemos una gran variedad de productos, como son los maíces, arroces, frijoles. Lo que estábamos hablando de que los indígenas pues mantenían una dieta muy vegetariana, y allá también se mantenía, esa era su fuente de alimento. Estamos hablando que teníamos y tenemos, porque hasta ahora todavía están saliendo, se están dando a conocer mucho más productos como el maturuco, como las candias, que son productazos y no les damos el valor que ellos merecen. También tenemos que hablar que, y es algo que sí se ha ido un poco en vía de extinción, que son los animales de montes, algunos como la guartinaja, los conejos, jabalí. Tenemos que Montería es una ciudad que antes era de monte, por eso se llama Montería, y era muy cienagosa. También una alimentación basada en peces, de ríos, ríos, caños y ¿cómo es que se llama? Y de ciénegas. Tenemos muchas ciénegas, entonces de eso se basaba pues la dieta de ellos, y ahora estamos en ese proceso de visualizar todos esos productos que se están haciendo. Hay ahora unos bancos de semillas ancestrales que se están tratando de recuperar para que esas semillas no se pierdan, al contrario, darles fuerza para que todos de cada región empiezan esas poblaciones a usarse para que no se nos desaparezcan, y de ahí ya pasan a los otros territorios, de ahí ya pueden pasar a nuestras cocinas, pero primero es apersonarse de esas semillas para que no se nos vayan. ¿Conoces alguna política que tenga dentro del Estado o dentro de la región como tal para la preservación de esas técnicas, de esas recetas, de esos productos,
y la recuperación de ellos que se pueda implementar en otras partes? Bueno, ahorita lo que se está haciendo mucho es llegar a donde esas matronas a que pasen pues su conocimiento, que trasladen ese conocimiento para que no se nos vaya. Y mira que como Alex ayer nos estaba haciendo una preparación, una pava de sigan adelante. Los arroces que se están haciendo en el área de San Andrés, de Sotavento, Pedro, otro compañero, mañana va a darnos una demostración de lo que es un arroz. Entonces, política como tal, pues no tenemos, pero sí estamos tratando de trasladarle los conocimientos de las matronas a estas nuevas generaciones, que creo que es la mejor forma de preservar nuestras tradiciones. Jorge, ¿es que te hablas? Sí, estoy, me hablo. Porque Jorge vive en una de las regiones donde los grupos indígenas tuvo un mayor nivel de desarrollo, sobre todo en la agricultura. Tanto es que después de 500 años de colonización, los sistemas de cultivo de los pueblos enúes siguen todavía vigentes. Los canales enúes siguen vigentes, siguen cultivando, siguen produciendo alimentos en uno de los territorios más fértiles de Colombia. Es una de las despensas agrícolas más importantes que tenemos nosotros en este momento. Eso y te iba a decir, qué pena. Somos el segundo valle más fértil del mundo. Exactamente. Allá, si uno de esos indígenas, seguramente teníamos tantos productos que a veces ni nos alcanzamos a imaginar la riqueza que tenemos. Allá, pues valga la redundancia, un indígena orinaba y ahí crecía un palito de orín, de lo fértil que es. Entonces, es una cosa muy importante que una vez trata como que aclararle a la gente un poquito. La gente cree que con la llegada de los españoles llegó acá la luz y el paraíso para nosotros. No. Aquí había un nivel de desarrollo, aquí la gente no aguantaba hambre, la gente tenía calidad de vida, el concepto moderno de calidad de vida, tenía una muy buena alimentación, había diferentes estadios de desarrollo de nuestros pueblos indígenas. Pero en la agricultura era una cosa absolutamente genial. El caso de los muiscas en la zona cundiboyacense es una de las culturas indígenas más desarrolladas en cuanto a la agricultura. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. También las culturas agrícolas de la zona sur de Colombia también tienen unos niveles de desarrollo. Tenemos los incas, que tienen mucho que ver con la cultura pastusa, por ejemplo, claro, con la cultura de Nariño, porque ese territorio se extendió hasta allá. Porque eso es muy importante tenerlo presente dentro de ese imaginario que queremos, y creo que eso es uno de los objetivos que se convocan en este congreso, volver a mirarnos desde el alimento, desde nuestros ingredientes. Pues se dice que nosotros, o sea, que existía antes de la colonia tan buena alimentación y tantos productos, y cada comunidades indígenas tenían pues como tanta seguridad alimentaria que no se podía conformar un solo imperio tan sólido como por ejemplo los incas o los mesoamericanos, porque nosotros cada uno era independiente dentro de sus comunidades gracias a la riqueza que se tenía en sus comunidades. Sí, aquí la figura eran los cacicazgos, básicamente, y era una cosa que tuvo unos niveles de desarrollo maravillosos. Lo que pasa es que la gente espera estructuras líticas, pues las pirámides y una cantidad de cosas. Las condiciones acá fueron diferentes. Se supone que esta parte de América fue una zona de tránsito entre Mesoamérica y Suramérica. Por eso no hay tantos vestigios líticos como por ejemplo en Centroamérica o en el caso de Perú, que está Machu Picchu. Entonces es muy importante tener eso presente. Pero mira que acá uno dice, pero sí habían mesetas también. Ellos se preparaban en tiempos de lluvia, como había tanta agua. Ellos se preparaban y organizaban sus mesetas y organizaban su área para cuando llegaran y se iban a las alturas. Sí, bueno, las teníamos también. ¿Qué productos aún se conservan hoy en día en las plazas de mercado de cada una de sus regiones, ¿sí?, con las preparaciones y con las técnicas tradicionales o las técnicas ancestrales y que se estén aplicando? Yo sé que David lo hace muy bien dentro de la cocina de su restaurante, que hoy manejamos mucha cocina de vanguardia, ¿sí? Y aplicamos algunas proteínas o algunas sustancias para poder hacer transformaciones, pero yo sé que David dentro de su cocina ha logrado decir, bueno, si es que esto lleva esto para hacerle alguna cosa, una espuma o algo, yo lo puedo hacer con el almidón de, y eso me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque es traer
ese producto ancestral, ese producto tradicional de la cocina indígena, de la mesa indígena, y volverlo un producto, llamémoslo así, de innovación dentro de la cocina actual de su restaurante? Bueno, hay muchos productos que están dentro, que son indígenas y que están dentro del restaurante. Para mí uno de los más importantes, vuelvo y repito, es el maíz y los tubérculos. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos y trabajar, bueno, hablo un poquito de cómo es más o menos el trabajo que hacemos nosotros con estos productos. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, aquí tenemos, voy a hablar, hoy justamente fuimos a comer y me robé un chontaduro. Y pues nosotros lo primero que hacemos para eso, esto es un producto indígena, ¿sí? Selvático, ¿no? Es un producto indígena selvático. Entonces lo que hacemos nosotros es primero mirar qué tipo de semilla es. Hay 4 clases de semilla de chontaduro: la amarilla, la roja con verde y la anaranjada. Aquí tenemos uno que es el anaranjado, entonces lo abrimos. Miramos que si tenía almidón o no. ¿Por qué razón? Porque nosotros le damos la misma importancia al producto local y a la técnica local para hacer productos de innovación, pues productos creativos 100% con identidad. Entonces nos fuimos a ver en la selva qué tipo de técnicas se usan, y hay una técnica ancestral que se llama la técnica del casabe, que se hace por medio de la yuca brava, ¿sí? Donde se separa el almidón para después dejarlo, quitarle la fermentación y pueda ser comestible si no se envenena. Entonces, ¿qué hicimos? Miramos si tenía almidón el chontaduro, y oh sorpresa, el chontaduro tiene almidón, no unas grandes cantidades, pero lo que hicimos fue hacer la técnica del casabe amazónico. Una vez tuvimos un chontaduro de casabe amazónico, nos fuimos a la pepa. Cuando nosotros abrimos esta pepa del chontaduro es como si fuera un coco pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué técnica puedo aplicar con esta pepa que se parece a un coco? Reuní las pepas de muchos chontaduros, le sacamos la leche de pepa de chontaduro y con eso hicimos un arroz en titoté, ¿sí? Que es técnica colombiana también, ¿sí? Entonces, ese más o menos es el proceso que venimos trabajando. Pues nosotros le llamamos universalidad limitada y son 2 puntos que se chocan durísimo, ¿sí? Pero es que universo se puede lograr limitándose a las técnicas y a los productos del territorio. Entonces, no es que las personas que hagan técnica universal, como se dice ahora, la tendencia esté mal, cada quien hace lo que quiere, pero más o menos buscamos todo esto que les cuento con un marco teórico cultural detrás, para poder decirles y comunicarles a las personas en el restaurante de dónde salen todo este tipo de innovación. Eso es, Heine. Bueno, nosotros acá estamos también usando los maíces, estamos usando los arroces, los frijoles los usamos también mucho en distintos tipos de preparación. A veces me gusta también pasarlos a los postres, que se vea la variedad. También muchas mira como Jessica estaba usando los maíces también, esa es una forma también de innovación entre los bollos, las preparaciones que se pueden hacer de arepa. Tenemos también una variedad muy chévere con los arroces que no los hablamos casi, pero tenemos de grano largo, de grano corto, para una preparación que absorba más agua, menos agua, y eso también lo estamos investigando, estamos mirando a ver de qué otra forma podemos hacer, no para hacer paellas, no para hacer risotos, pero sí para vincularlos a nuestra carta, a nuestro menú, y que las personas puedan empezar a probar nuevas cosas. Allá lo llaman arroz nuevo, cuando está recién pilado. Tiene un sabor particular. También usamos mucho el ahumado. También nos gusta curar y usamos esas técnicas de preservación por medio de la sal. Siguen muy presentes y creo que en el día a día de los monterianos y de los cordobeses está muy presente en un plato que se llama la viuda de carne salada. Es básicamente eso, salarla, dejarla reposando en sol y después se cocina. También estamos usando mucho los tubérculos, el casabe nosotros también lo usamos, hay muchas variedades de yucas, de ñames, y todo eso lo estamos tratando de aprovechar pues, en la cocina en distintas formas, usando los almidones, hay unas que nos sirven como espesantes también para ir quitando químicos y para ir quitando, sí, los químicos.
En realidad, para mí, todo lo que tiene que ver con el tema de la cocina indígena y de los productos, que de pronto muchos desconocemos, todavía nos falta mucho por investigar todavía al respecto sobre estos productos y en cada una de las regiones, porque recuerden que nosotros en Colombia tenemos esa bendición de tener pisos térmicos y en cada piso térmico hay unos productos, hubo comunidades, o sea, indígenas estuvieron en Caldas, en La Guajira, estuvieron los chipchas, los caribes, los carrapas que estuvieron en toda esta parte de Caldas. Cada uno tenía pues unos productos y unas formas de preparar dependiendo de la riqueza que tuvieran en sus territorios. Nosotros tenemos una limitante acá que es de tiempo, entonces yo quiero una preguntita más, una para Jorge y otra para ustedes, y es para Jorge, ¿cómo fue el proceso de asimilación del europeo español llegado al Nuevo Mundo referente a los alimentos y a las cocinas indígenas con que se encontraron? Bueno, la respuesta a esta pregunta ya toca hacerla expresa, muy recortadita por tiempo. Cuando los europeos llegaron acá, estaba finalizando el medioevo en Europa, ellos llegaron a América por accidente, estaban buscando la ruta a la India, al comercio de las especias por el oeste. Vasco da Gama había encontrado una ruta bordeando África para llegar a la India. El mercado de las especias era una cosa absolutamente lucrativa, se peleaba en ese mercado, resulta que Colón le atravesó un enorme continente en su camino y con el tiempo se dieron cuenta que esto era un nuevo territorio. Llegaron a las islas del Caribe, pero cuando esta gente llegó a América tenían una visión médica de lo que era la alimentación. En la medicina medieval había una teoría que se llamaba la teoría hipocrática o la teoría de los 4 humores. Se las va a resumir básicamente qué es eso. Ellos creían que el cuerpo estaba constituido por 4 fluidos, que eran los 4 elementos: tierra, fuego, aire, se me olvida el otro, y agua. Y cada uno de esos elementos estaba representado en los alimentos. Tengan en cuenta que cuando esta gente llegó acá, tenían un desconocimiento absoluto del territorio. No tenían forma de comunicarse con ellos pensaban que habían llegado a las Indias, por eso se llaman las Indias occidentales. Las orientales son las de Asia, estas son las occidentales. Y llegaron con una homologación de los productos que encontraban acá, tratando de encontrar símiles. Entonces encontraban algo que se parecía a la canela, lo que hablábamos ayer, Andrew. Entonces eso es canela. La pimienta, los picantes, los ajíes. Comenzaron a encontrar símiles de esos alimentos. En su mayoría, en esa teoría médica de los 4 humores, ellos pensaban que estos alimentos acá los iban a enfermar. Hubo un rechazo en la mayoría de productos americanos. La gente asume un poquito por el tema de racismo y todo eso, ¿no? Es un asunto que ellos pensaban literalmente que si comían alimentos de América se enfermaban, porque no tenían la comprensión médica de estos productos, no tenían la asimilación. ¿Cómo se dio este proceso? Para resumir, varias vías. La primera, la frase de las mamás: a usted el hambre le va a abrir el apetito. Esta gente cuando llegaban acá, llegaban con pertrechos, con bizcochos españoles, con sus productos, carnes curadas, con lo que ellos consumían y con lo que embarcaban en los galeones, se alimentaban con eso. Se internaban Magdalena arriba o Selva arriba, tenían accidentes, se les mojaban las provisiones, comenzaba el hambre. Comenzaban a incursionar en estos territorios, encontraban alimentos indígenas, tenías 2 opciones: crees en tu parte médica, te morís de hambre, o comes casabe, comes pan de maíz, comes frijoles y empezás a probar cosas. Eso es lo que llamaban los españoles la comida de hambruna, que en toda esa teoría que ellos decían, en caso de que usted tenga hambre, cómase esta vaina. Pero un caso extremo, como en el caso de que la gente termina practicando el canibalismo, en un caso extremo, como la gente de los Andes, más o menos así. Otra de las vías por las que se insertó la cocina dentro del gusto de los europeos fue a través de esas uniones entre españoles e indígenas. Conquistaron a los españoles a través de una forma romántica del amor. El amor es un invento moderno, pues. Pero a través de eso sí conquistaron y comenzaron a insertar esos sabores americanos en la cocina. Ellos, al ver que, por ejemplo, aquí no les pegaba el trigo, les pegaba en Nariño, en Pasto, les pegaba en la zona cundiboyacense, necesitaban trigo para hacer pan.
tenían el maíz. Reemplacemos ese trigo por maíz. Comenzaron a hacer esas relaciones. Yo tengo esto acá, los chícharos en Europa, pero aquí tengo el frijol, comencemos a meterle el frijol. Pero muchos de los ingredientes que los europeos encontraron acá, los españoles en el caso de nosotros, fueron rechazados. La papa la vinieron a aceptar, consumirla en Europa en el siglo XVII, porque tuvieron hambrunas en Irlanda, y se dieron cuenta que las papas con las que alimentaban el ganado les servía para alimentarse. ¿Quién se imagina la cocina ahorita europea sin las papas, sin el tomate, sin el chocolate? Y muchos de esos alimentos con el maíz alimentaban el ganado. Ahorita, si ustedes miran los recetarios de Asia y de África, la mayoría de los recetarios no se conciben sin el maíz, no se conciben, estamos hablando de otros continentes, no se conciben sin la papa. Pero nosotros no concebimos nuestra vida sin el plátano, sin la lechuga, sin la espinaca, sin el cilantro. Eso lo trajo esta gente. Esa es la forma en que se integran esas cosas. Ellos primero conquistan y después colonizan. Uno coloniza trayendo familias españolas. Llega el fenómeno de la esclavitud, que fueron personas que secuestraron en África y las trajeron para acá. El aporte que ellos traen, muchos de esos ingredientes que los europeos trajeron de África era para alimentar a los esclavos acá, porque les salía muy barato alimentarlos con el ñame, con el plátano, trajeron la caña y una cantidad de elementos. Uno resumir en tan poco tiempo un universo de eso, pero básicamente esas son como las vías, pero siempre hay que entender el asunto. Esta gente pensaba al inicio en la conquista que si comían alimentos de acá se iban a morir, y muchos se murieron de hambre porque prefirieron no comer. Hay un tema muy importante a resaltar. Ayer lo hablaba Andrew con la yuca brava y era con el casabe, o sea, cuando le quitaban el veneno, ¿sí? O sea, todas estas sustancias, fueron muchos los muertos que tuvieron que haber para poder llegar a la conclusión de error, una ensayo. Técnica para poder ensayo, prueba y error. Hay una maestra del Pacífico que se llama Lucía Solís, una maestra a la que yo respeto mucho, y ella dice: las hierbas tienen una doble moral, porque yo con una hierba te puedo alimentar o te puedo matar. Y hablamos, por ejemplo, del cimarrón. O sea, un puñadito de cimarrón adereza muy bien una comida, pero un puñadote de cimarrón puede generar un aborto en una mujer, ¿sí? O puede generar una intoxicación. Entonces, eso fue prueba, ensayo, prueba, error, prueba, acierto, ¿sí? Y eso ha sido mucho de la parte de nuestras cocinas indígenas. Ya me están diciendo que ya no más. Entonces, me hubiera gustado pues también la participación de los curanderos, sí, pero me hubiera gustado pues la participación también de los otros compañeros allá atrás, que sé que también tienen muchas cosas que aportar dentro de los procesos de investigación que han hecho con los productos nativos o con los productos originarios de nuestro país. Si alguno tiene alguna pregunta o algo para compartir antes de que nos saquen de acá, entonces, dímelo. Ya te van a pasar el micrófono. Sí, señor. Gracias. Siempre he tenido una inquietud porque en nuestra región o en Colombia se ha resaltado más la cocina afro, pues que es deliciosa, indudablemente, los sabores como afros que los de la parte indígena. Siempre como que reconocemos más esos sabores. Pero mira que de pronto parte de eso ha sido lo que tú estás diciendo. Los sabores de la cocina afro son muy intensos, son muy fuertes, más la cocina, y hay una cosa que a nosotros nos identifica en Colombia, y ha sido la parte de los fritos, que también nos llega por la herencia africana. Mientras la cocina indígena era baja en sal, muy era frugal, una cocina muy suave en sabores como tal, entonces no tenía eso que nos gusta a nosotros tanto, que son los sabores contundentes, que ha sido más parte de la colonización, de la mezcla de estas culturas que nos han ido formando en el paso a paso. Es más, yo podría decir que toda la cocina colombiana está inmersa en las manos negras de la cocina afro. O sea, no se concibe, en cualquier parte del país siempre va a haber cocineras afro, que son las que le ponen, llamémoslo así, el sabor, porque lo traen de herencia africana. Yo te complemento algo ahí. En las zonas mineras como en el Chocó, los esclavos
huían, se escapaban, los primeros sitios donde llegaban siempre donde habían pueblos indígenas. Y hay una relación muy estrecha en el Chocó, en muchas zonas, entre los pueblos indígenas y el pueblo afro, porque y uno ve mucho, lo que yo te decía en estos días, uno también ve muchos matices en la cocina afro de la cocina indígena, y también lo ve mucho uno en el Caribe, y tú que trabajas, Sandro, con eso, estoy seguro que en algún lado vas a ver los matices. Por ejemplo. En la indígena. No solamente en cuanto al encuentro de culturas, sino hay productos muy similares que se dan. El chontaduro también se da en el Amazonas, el naidí, conocido acá en todo lo que es toda esta región, en el Amazonas se conoce como azaí, y el cambio del sabor es muy mínimo, pero viene siendo un variable. Pero variable de la tierra. El variable de la tierra, más no de la mata, es la misma mata. También en muchas regiones se da el mojojoy o la chiza, y es un alimento tradicional de las comunidades campesinas e indígenas. Mira, cuando tú vas al Bajo Calima, te puedes encontrar con una comunidad como la Bounán, que queda, te voy a hablar, estamos hablando que queda en el extremo del orquidiorama, y en este extremo queda una comunidad afrodescendiente. La grasa que se utiliza para hacer un pesango, o que se utiliza para hacer un guacho, ¿sí?, que es una especie de arroz atollado, es sencillamente la leche del coco. Mientras cuando pasamos a las comunidades afros, el atollado se hace a partir de un refrito como tal o de un sofrito, ¿sí? Entonces, a partir de allí ya tenemos una cocina totalmente diferente con los mismos ingredientes. Y mira otra cosa, Heiner, si ustedes ven la cocina del Pacífico, también hay muchos productos de origen americano hechos con técnicas africanas. Pero lo que pasa es que lo que hablabas ahorita de la asimilación, es que cuando llega la diáspora africana, las personas que traen y que logran comprar su libertad, ¿sí?, o que se pueden migrar, se pueden volar. Primero las mujeres tenían que saber hacer de comer muy bien para poder conservar su vida, porque si no eran quemadas, eran castigadas, las asesinaban. Entonces las que lograban hacer esto, que se compraban su libertad por gracia de su amo, o sencillamente se podían volar, migraban hacia el Pacífico, y lo que hacían era allí asimilar los productos, el conocimiento que traían de esos productos de la madre África, y decir, bueno, aquí no me va a dar el pimentón, no me van a dar los pimientos, pero tengo el ají dulce. No me va a dar la cebolla cabezona, pero tengo la cebolla que se da en el territorio. O las hierbas, que es lo que hacemos, o sea, las identificamos nosotros en nuestro territorio como las hierbas de azotea, que es sencillamente la transmisión de un conocimiento o de un sabor o de un saber de esas hierbas que no podían conseguir acá, pero que estaban en su memoria gastronómica. Bueno, yo creo que nos toca ya dejar allí, por respeto al cronograma. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Siempre es delicioso estar acá en Cali.